Dos fueron los dioses que se quisieron hacer cargo de que hubiera luz: Tecusistecatl, señor de los caracoles, poderoso y soberbio, y el humilde y pobre Nanahuatzin, el bubocillo, deidad purulenta que poseía un extraordinario valor. Y aquí, en Teotihuacán, está lo que se llama fogón divino, que estuvo ardiendo 4 años. Tecusistecatl y Nanahuatzin debían arrojarse al fogón para convertirse en dioses. El bubocillo hizo sacrificio y después se arrojó sin dudarlo. El soberbio Tecusistecatl se acobardó y solamente cayó en las cenizas. Así, Nanahuatzin reapareció refulgente, como el dios Sol, y Tecusistecatl, con mucho menos luz, símbolo de su cobardía, renació como la luna. Pero ninguno de los dos se movía, no marcaba la sucesión del tiempo. Los dioses entonces se preguntaron: ¿cómo habremos de vivir? No se mueve el sol. ¿Cómo en verdad haremos vivir a la gente que por nuestro medio se rebustezca el sol? Sacrifiquémonos, muramos todos. Hubo entonces muerte de dioses allá en Teotihuacán, y cuando se fue el sol al cielo, entonces fue cuando la luna vino a caer a las cenizas. Cuando llegó ésta a la orilla del cielo, entonces Papastac le cubrió el rostro con un tazón de conejo. Situada al noreste de la Ciudad de México, conocida en todo el mundo, la ciudad de Teotihuacán tiene, sin embargo, una historia llena aún de misterios, patrimonio de solo unos cuantos especialistas, manifestándose muy temprano como un importante centro religioso y cultural de suma importancia, el más grande de Mesoamérica y uno de los que más influyó durante el periodo clásico para que otras culturas se identificaran y alcanzaran el clímax de su desarrollo. Sus orígenes parecen remontar hasta el siglo VI a.C., y es posible que su auge haya iniciado al desaparecer la ciudad de Cuicuilco. Los teotihuacanos mismos, en el transcurso de su largo desarrollo cultural que abarca desde el siglo VIII después de Cristo, no volvieron a construir otro monumento de tales dimensiones, si bien llegaron a transformar su ciudad en una de las más majestuosas. Sus recios y sobrios volúmenes ostentan todavía en algunos costados los contrafuertes que impedían que se vencieran los taludes, así como el sistema de anclaje destinado a retener el acabado de antaño que recubría la pirámide, testimonio de la precoz vocación de constructores de un pueblo. Otro aspecto de esta vocación es el desarrollo del elemento arquitectónico llamado alfarda, protección de piedra que ciñe una escalinata hacia ambos lados, dándole mayor resistencia. A través de la pirámide del Sol y de su hermana menor, la de la Luna, construida poco después, vemos cómo el arte teotihuacano se caracterizó desde el principio por una marcada tendencia a la majestuosidad y por una gran simplicidad geométrica, en rara armonía con el paisaje circundante que encontramos en Teotihuacán. Desde esta temprana época, el clásico perfil de la escalonada tan característica de Mesoamérica y que perduraría a través de todo el desarrollo cultural. Otro factor cultural común en muchas ciudades de Mesoamérica es la orientación a los principales edificios religiosos, como vemos particularmente en Teotihuacán, que están estas dos pirámides. La pirámide de la luna está orientada hacia el sur, marcando el eje que se convertiría más tarde en la columna llamada Calzada de los Muertos. La pirámide de la luna presenta una planta rectangular. Tiene 150 metros de longitud este y oeste y 130 metros en el norte-sur, con una altura en la actualidad de 42 metros. Al frente de la pirámide está adosado un cuerpo saliente, de mayores dimensiones que el de la estructura adosada al frente de la pirámide del Sol, y que no parece ser una superposición, sino que forma parte de la misma construcción. Esta estructura presenta 4 cuerpos escalonados con muros en talud tablero. A los lados de este cuerpo superpuesto hay 2 grandes canales de drenaje limitados por muretes tipo alfardas. Cuenta con una gran plaza a los pies que abre así su entorno visual, y contaba, igual que la del Sol, con un templo en la parte superior en el que se dedicaría a la diosa del agua, a su vez relacionada con la madre luna, a quien se le dedicó esta pirámide. La pirámide del Sol es el edificio prehispánico de mayores dimensiones de su época. Su edificación se inicia hacia la fase Zacuali, en la siguiente fase Micaocli,
Un aspecto interesante es la orientación dada a la pirámide. Se halla orientada de modo que señala el movimiento del sol desde el amanecer hasta el anochecer y los equinoccios. Se construyó mediante un sistema de rellenos de tierra, arena y adobes recubiertos por una capa de roca. Esta estuvo a su vez recubierta por un grueso aplanado compuesto de gravilla, cementada con cal y arena. El acabado final era de cal, arena y pintura color rojo. Actualmente la pirámide tiene una altura de 64 metros, la longitud de su base es de 224 metros por lado y se ha calculado que su volumen total es cercano al 1.000.000 de metros cúbicos. Además, la cúspide originalmente mostraba en lo alto un enorme ídolo de piedra de 3 brazas de largo, que fue hecho pedazos por orden del obispo Zumarraga. A 12 metros de la profundidad de su base y cerca del centro de la misma se encontraba un manantial que además tenía 4 vertientes en coincidencia con los puntos cardinales. La existencia de tal manantial fue el factor que influyó en la construcción del gran monumento, haciendo coincidir su centro con este cuerpo de agua. Se adosa en su fachada principal una plataforma y posteriormente, paralelos a esta, 2 templos hacia sus lados, norte y sur. Se evidencian 3 niveles de construcción superpuestos. El último y más tardío se aprecia hacia la base de la pirámide, en sus costados norte y sur, donde se observa que el edificio desplanta sobre una gran plataforma circundada por un canal. Las piedras salientes que se observan en los cuerpos del edificio servían para detener el deslizamiento del aplanado que lo cubría. Los grandes muros que se aprecian en los costados y que simulan grandes escalones funcionaron como retenes para el relleno en la última etapa constructiva. La pirámide de Quetzalcóatl es un ejemplo de la arquitectura religiosa en esta cultura. El cuerpo de la pirámide está recubierto por una capa de piedra que representa el complejo arquitectónico llamado de tablero sobre talud, que consiste en romper el sentido ascensional del talud o cuerpo inclinado de la pirámide por medio de tableros o elementos horizontales salientes. Lo que hace más notable a esta pirámide es que la escultura se integra a su arquitectura. A la altura de cada tablero brotan de las anchas alfardas de la escalera cabezas colosales de la serpiente emplumada, el famoso Quetzalcóatl, de las mismas que se van alternando en el centro de los tableros, con cabezas colosales de una divinidad relacionada con la lluvia y el maíz. Cada cabeza de serpiente, incluyendo las que bordean la escalera, se prolongan hacia los lados, en fuerte relieve, con su cuerpo cubierto de plumas y después de pasar ondulando entre conchas marinas y una cabeza del otro dios, remata en la inconfundible cola de serpiente de cascabel. Estas complejidades hacen a Teotihuacán un sitio refractario al espíritu de geometría, lo humanizan y lo dotan de resonancias interiores, como cada parcela de la ciudad de los dioses. Este espacio resultó repleto de obras, millones de trozos de cerámica, innumerables yacimientos de estatuillas, centenares de metros de frescos murales, varias construcciones y bajo las que aún yacen intactos. Sin duda, conocer qué circunstancias fue lo que orilló a los habitantes de Teotihuacán a abandonar su impresionante ciudad tras casi 750 años de poderío es un tema de interés especial para los arqueólogos. Por un lado, al tratarse de uno de los yacimientos antiguos más relevantes del mundo, y por otro, porque con su fin termina el periodo clásico en el altiplano, hecho que repercutió en todas las grandes urbes de aquel tiempo, como Cholula, su principal aliado.